Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Club de Tirambo. Bueno, hoy voy a hablar de un libro que reúne dos pasiones que tengo muy grandes. Por un lado es el cine y por otro lado es el autor del libro, ¿no? La persona. La persona es José Luis García, bueno, todos lo conocéis, sobre todo por haber sido el primer director en haber conseguido una película, un Oscar a una película en castellano, porque bueno, el primer cineasta español que tuvo un Oscar fue Luis Buñuel, con el discreto encanto de la burguesía unos años antes, pero había sido por una película francesa. En este caso, la película al Oscar que tuvo por Volver a Empezar, José Luis García, hizo historia por ser la primera película española y en lengua española, o en castellano, mejor dicho, que tuvo la estatuilla famosa y codiciada. Bueno, primero quiero hablar de mi pasión, de la pasión que tengo por José Luis García. Eh, si soy cinéfilo y si me encanta el cine y llevo viendo películas desde que era un niño, eh, tiene que ver mucho también con el videoclub debajo de mi casa, con el cine al que podía ir con mi madre o luego con amigos y luego ya solo. Pero a mediados de los 90, ya cuando era adolescente, hubo un programa en televisión que todo el mundo lo recordamos, que es el famoso Qué grande es el cine. Luego ya he hecho muchos programas después, que grande es el cine español, en otro tipo de cadenas, pues ya ha habido más, incluso en la radio también. Pero allí descubrimos muchos de los que nos gustaba el cine, nos dimos cuenta que no solamente podía gustarnos el cine, sino que encima podíamos ser cinéfilos, que era una cosa como eh, cinturón negro de amantes del cine, ¿no? Es una manera un poco así de decirlo, pero eh, ahí veíamos que las películas no solo se podían ver y disfrutar, sino que se podían dialogar, se podían ir rascando y sacando diferentes capas, ir viendo pues que también lo que era la fotografía, cómo eran los movimientos de cámara, cómo eran los guiones, cómo eran, bueno, pues una serie de cositas que íbamos haciendo, que íbamos viendo, que hacía que quisiéramos ver de nuevo la película para disfrutar más de todo lo que nos estaban dando, ¿no? Toda esa información que nos daba pues, José Luis García y sus contertulios. Yo creo que los que amamos el cine y tenemos más o menos mi edad, son de mi generación, le debemos mucho a José Luis García precisamente por ese programa, ¿no? Por habernos abierto esa puerta, ¿no? a la curiosidad y a intentar ver más allá que solamente las imágenes, ¿no? Y el sonido de las películas. Eh, José Luis García, aparte de películas, es un escritor, es un buen escritor. La verdad es que tiene un estilo muy personal. Es una persona que escribe como habla. Si le veis en cualquiera de bueno, en las redes podéis ver cualquiera de los programas de que ganas el cine, bueno, de los que ha ido haciendo después, eh, podéis ver su pasión a la hora de hablar, cómo está evocando, porque es una persona que más que habla, evoca constantemente bueno, pues un poco lo que hacemos todos, ¿no? Hablar un poco de nuestra infancia, nuestra juventud, nuestro pasado, ¿no? Ese momento de recordar, ¿no? Las películas que suele poner en su programa, muchas de ellas tienen que ver por tiempo con su infancia y con su juventud, cuando iba al cine y empieza a evocar las diferentes salas de cine que había en Madrid. Dice que en la Gran Vía ya había 14, ¿no? 14 o 15 creo que había. Eh, Eso lo lleva al papel de la misma manera. O sea, él escribe como habla. O sea, leer un libro de José Luis García es empaparte, es darte una borrachera de cultura, de datos, ¿no? Es una metralleta de datos. Y el libro, que tenía varios, y me he leído varios, pero el último que me leí, que fue que me acabé anoche, es El Toque Lubitsch y otros roces, de Reino de Cordelia, que es una editorial que a mí me tiene fascinado. La verdad es que ya solamente ver el catálogo que tiene es increíble, ¿no? Con cosas de José Ramón Fernández, de Luis Alberto de Cuenca, hay, bueno, la colección completa de cuentos de Jack London, bueno, y siempre con un cuidado. Me gusta mucho esto de que tenga faldón con una fotografía
y luego si lo quitas tenga otra fotografía debajo, ¿no? Esto, por ejemplo, es un detalle de los de decir, bueno, es que es una editorial muy romántica, cuida mucho el papel, el gramaje del papel también, ¿no? Mira, el último vídeo que comenté, que fue el de Mi vida en las praderas, de Buffalo Bill, que era del sello José J. de Olañeta, también es una editorial que cuida mucho eso, ¿no? El gramaje, el tacto, es puramente mate, no hay brillos por ningún lado, ni siquiera hay un satinado en las páginas dobles de fotografías. O sea, es un libro realmente muy agradable, ¿no? De tocar, de oler. Yo siempre huelo mucho los libros, además. Y este libro es, bueno, este libro, me refiero a Reino de Cordelia, saca unos libros realmente deliciosos. Pero bueno, más allá del objeto, ¿qué cuenta García en El toque Lubitsch y otros roces? Pues bueno, es un poco como casi todos sus libros. Sus libros son un poco cajón desastre. Eh, Suelen ser libros de textos diferentes, ¿no? De hecho, aquí no sé cuántos textos tiene, pero son de diferentes años. Tenemos, si quitamos el prólogo que hace Noemí Guillermo y una especie como de introducción en lo que él agradece, 8 textos de todas épocas. Hay uno del 2021, que es el año en el que salió este libro, tiene el 2019, pero también tiene de mediados de los 90. O sea, ya digo que es una especie como de recopilación de textos que, que podríamos decir que no tienen un sentido de conjunto, porque tampoco todos son sobre cine. Hay un relatito, hay un relato de una especie de amor de una dama boba, que está muy enamorada, está casada y está muy enamorada de su amante. Y bueno, pues cómo le espera, cómo el deseo de volver a estar con él, ¿no? Es un relato muy erótico, que es un poco el texto más, digamos, diferente del libro, porque los demás son textos en primera persona, ensayos o pensamientos de García, y ese que comento es el único que tiene un poquito de ficción, ¿no? Digamos, de historia, más allá de las evocaciones típicas de García. ¿Qué habla? Pues habla de los daiquiris que ponían en el Floridita, ¿no? Habla de Hemingway, de La Habana en aquellos años, como él en los 90 fue a La Habana, fue a ese bar Floridita y no era lo que buscaba el daiquiri. Yo siempre he dicho daiquiri, no sé. Él escribe daiquiri con acento en la última. Habla su pasión también por las bebidas, cómo va contando cómo se prepara el limón, cómo se corta, cuando los mojitos también con el azúcar, cómo va preparándolo todo, ¿no? El maestro de ceremonias, digamos, el coctelero, ¿no? El bartender, que dicen ahora, que me hace muchas veces esa palabra. Bartender, no sé. Ahora todo parecen nombres de superhéroes. Eh, Cómo va a los diferentes bares de La Habana, buscando esa bebida, ese licor, ¿no? Pero no desde un punto de vista de desesperación etílica o de buscando la borrachera, sino buscando el paladear, ¿no? García es una persona que degusta degusta la vida. Te habla con la misma pasión de un partido que va a ver de fútbol, como sus visitas al, al Museo del Prado, sus paseos por el Retiro, su Dry Martini. Yo tengo que reconocer que si me he aficionado a Dry Martini, en parte es gracias a José Luis García, porque siempre le he leído hablar del Dry Martini. Bueno, también a Buñuel, claro, que era también un experto eh, hacedor y consumidor de Dry Martinis. Y bueno, y lo que digo, la pasión con la que cuenta todo, con la que ve las películas, con la que lee libros, con las que admira cuadros, asiste a conciertos, a boxeo, a hablar de boxeo. Es una manera de ser, la de García, que tiene mucho que ver conmigo, ¿no? Yo también trato de vivir así la vida, con esa intensidad, con esa pasión. Yo creo que a menudo
Pasamos, y eso también tiene mucha culpa en parte de las redes, pasamos más tiempo hablando de las cosas que no nos gustan y enfrentándonos y criticando cosas que no nos gustan en vez de potenciar y hablar y disfrutar de las cosas que nos apasionan o que nos gustan. Por eso me gustan los libros de Garci, por eso me gusta escucharle a Garci, eh, verle diseccionar una película. Bueno, yo creo que es de esas personas que te influyen para bien. Escucharles, leerles, ver su cine. Y todo eso es el toque Lubitsch. O sea, hay otro capítulo en el que está hablando bueno, efectivamente de Ernst Lubitsch, porque es un... yo creo que es la historia más, bueno, la historia, el texto más largo del libro, de ese toque Lubitsch, ¿no? Eso que decían de que Lubitsch tenía algo que le hacía diferente al resto de guionistas y de cineastas y que le hacía único. El propio Billy, bueno, iba a decir Billy Wilder realmente, me sabe más decir Billy Wilder, pero es Billy Wilder, el apellido es un apellido alemán. Pero bueno, sin más, siempre me sale decir Billy Wilder. Bueno, sabemos de quién hablamos, ¿no? Pues él tenía en su oficina tenía una, una especie como de cuadrito enmarcado en la que ponía cómo lo haría eh, Lubitsch, ¿no? Cuando él, para inspirarse en un guión, siempre estaba con la cosa de ¿esto cómo lo haría? ¿Cómo lo hubiese hecho Ernest Lubitsch, ¿no? Esa manera que tenía de no ser tan directo, de dar un pequeño rodeo y hacer que algo fuese genial. Eh, Habla de todos esos guionistas del Hollywood de la época, de cómo luego Lubitsch ha inspirado a un montón de cineastas, cómo ha habido cineastas que han tirado de él, como él tiró de otros anteriores, ¿no? Parece que David Ward Griffith fue un poco el que inspiró a todos, ¿no? Aunque bueno, también Charles Chaplin inspiró mucho a Lubitsch y bueno, Stroheim, esta gente, ¿no? Eh, Más textos. Hay uno que es el prólogo. Es curioso porque aquí el prólogo lo hace Noemí Guillermo, que es una crítica, bueno, una estudiosa del cine, también es dermatóloga, una serie de cosas. Y el prólogo lo hace ella, porque se lo pidió José Luis García. Y uno de los textos que hay aquí es un prólogo que García le escribió a un libro de ella, o sea que es una especie como en este libro encontramos casi una especie de correspondencia de prólogos y el prólogo que hizo García, el libro de Noemí Guillermo Gallego, he dicho antes creo, Noemí Guillermo, es sobre su libro sobre Mabuse, la trilogía maravillosa de Fritz Lang, que por esto tengo que volver a ver, que hace mucho que la vi, y tengo ganas de volver a verla después del texto que cuenta aquí José Luis García. Eh, Habla del doctor Mabuse, un poco de Fritz Lang, ese otro genial escritor, guionista y cineasta alemán que también tuvo, que como tantos y tantos, eh, se exilió o huyó del nazismo hacia Hollywood y hizo allí grandes obras maestras también. Habla de Orson Welles, de la importancia que tiene la voz de Orson Welles casi por encima en algún caso de sus películas. Bueno, ya digo que son una serie de textos cortos, de 10 páginas, una cosa así, que te empapan, ¿no? Te embriagan de ese conocimiento que tiene él. Hay veces que, no lo voy a negar, hace auténtico alarde, es un poco... pero no llega a ser pedante nunca, o por lo menos no me lo parece a mí, pero sí que hace alarde un poco de, bueno, es increíble la de nombres, datos, información que te da por página, ¿no? A veces hasta casi por línea. Y eso, a mí, por lo menos, lejos de aventarme y decir, madre mía, que va, me dan ganas de ir apuntando y ir buscando información por todas partes de todo lo que va contando, ¿no? Bueno, pues esta es la recomendación de hoy. Creo que me estoy un poco alargando igual, también soy un poquito yo pesadete. Esta es una primera edición de octubre de 2021, ya digo, de Reino de Cordelia, que es una editorial que a mí realmente me tiene fascinado. Estoy poco a poco consiguiendo libros de este sello, de esta editorial, y me tiene maravillado. El toque Lubitsch y otros roces
José Luis García, Reino de Cordelia. Esta es mi recomendación de hoy. Así que nada, seguiremos leyendo y seguiremos contándonos. Y nada, pues como siempre, nos leemos. ¡Chao!